Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy nos acompaña Andrés Martínez, un profesional con muy buena experiencia en el área de recursos humanos. Él ha colaborado con empresas nacionales y multinacionales y hoy los hemos invitado a conversar con nosotros en el tema de salario emocional. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a la Universidad SEC también por este espacio que nos permite para poder compartir pues nuestra experiencia y pues con un tema tan importante y tan en boga del tema del salario emocional. Bueno, un poco antes de empezar quisiera un poquito compartir mi experiencia profesional. Pues llevo trabajando cerca ya de 15 años con diferentes organizaciones, tanto nacionales como multinacionales. Pues llevo trabajando varios años ya en la industria de consumo masivo. He tenido la posibilidad de trabajar en los diferentes subsistemas de recursos humanos, selección, compensaciones, entrenamiento, desarrollo organizacional. Pues soy también coach sistémico y pues obviamente mis estudios los realicé en psicología organizacional. He venido trabajando a lo largo de todos estos años y liderando diferentes proyectos que van desde el tema de inclusión y diversidad, proyectos de desarrollo de carrera. Entonces, pues hemos venido trabajando en los últimos 15 años y asesorando también algunas organizaciones, ya de manera particular también para diferentes empresas. Actualmente, pues, en las dos últimas compañías para las cuales estuve trabajando para PepsiCo Internacional como tal, y actualmente estoy trabajando para Nestlé, tanto pues las dos últimas compañías dentro de las top 3 de alimentos a nivel mundial, que pues creo que hay algunas experiencias, algún background importante para compartirles, no solamente de la industria multinacional, sino también de la industria local, para la cual hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos congresos y en algunas asesorías profesionales. Y pues creo que el día de hoy algo que va a ser muy importante es poder complementar aquellas cosas que ya la implementación en la vida laboral pueden coexistir y funcionar muy bien, adicional al tema de las teorías. Quizás el día de hoy, más que hablar de teorías de salario emocional, me interesa mucho traerles algunos datos, algunas estadísticas, del porqué de la importancia de las generaciones con el tema del salario emocional. Y pues definitivamente desde mi perspectiva comentarles que he visto que funciona hoy en día en la industria de los diferentes foros y congresos que hemos conversado y participado como miembros de recursos humanos, y pues algunas conclusiones y algunas recomendaciones en ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tratar en la agenda el día de hoy? Pues bueno, vamos a hablar de este contexto que les mencionaba hace un momento, hablar del salario emocional y la importancia del mismo, pues la incorporación al entorno laboral, que creo que muchas veces una de las grandes preguntas que tenemos todos los profesionales es, desde la teoría a la práctica, cómo llevarlo a cabo, y algunas conclusiones que ya lo habíamos mencionado. Como para poner un poco de contexto, bueno, creo que todos hemos hablado al respecto de una nueva realidad, ¿sí? Una nueva realidad que definitivamente, más allá de inclusive de la realidad actual con el tema del COVID, podemos tener. Y es esta famosa cuarta revolución industrial que mucho se escucha, que mucho se habla, y es efectivamente todo el proceso de la incorporación de la tecnología a las diferentes entidades organizacionales como tal. Y después un poco vamos a hablar del porqué de la importancia de esto con el salario emocional. Siempre parte diciendo, y pues en muchos foros se habla de este famoso mundo VUCA. Cuando se habla del mundo VUCA hablamos de por sus siglas en inglés, realmente hoy estamos en un entorno totalmente volátil. Pues bueno, el tema del COVID no nos va a dejar mentir en este año, un entorno muy volátil, pero también el tema de tendencias de consumidores, del tema de tendencias de estilos, pues hace que definitivamente este sea un entorno cambiante. Incierto, definitivamente un entorno incierto en el cual si nosotros vemos, pues las reglas anteriormente tenían una vigencia. Hay un estudio súper interesante del Foro Económico Mundial, en el cual efectivamente se habla de que el conocimiento, pues hoy en día tiene una vigencia aproximadamente de 2 años como máximo.
Eso quiere decir que los conocimientos que hoy estamos adquiriendo probablemente vía formal o informal a través de educación, muy seguramente en los próximos 2 años pierden ya vigencia y validez. Pues si nosotros nos remontamos hace algunos años atrás, el conocimiento formal que uno podía obtener, llámese de un diplomado, un estudio superior, una maestría, probablemente tenían vigencias largas y de aproximadamente 8 o 10 años. Hoy en día, pues sabemos que esta información o estos aprendizajes pudiesen tener una validez de máximo 2 años y dependiendo de las áreas y los temas como tal. Entonces, ciertamente esto es un tema incierto, por eso creo que estos foros definitivamente son importantes para saber qué está sucediendo en el entorno laboral. Complejidad, y vamos a ver, creo que cuando hablamos de salario emocional, vamos a ver todas las complejidades a las cuales nos enfrentamos, complejidades de paradigmas, de creencias, complejidades de entorno, de culturas, de etnias, que creo que es muy importante hablarlas, y definitivamente un tema de ambigüedad. Muchas veces preguntan qué está bien y qué está mal dentro del salario emocional, y creo que el día de hoy, pues definitivamente yo no vengo para decirles qué está bien y qué está mal, sino para compartirles desde mi perspectiva y mi experiencia qué podemos recomendar en ese sentido. Y definitivamente hay una evolución importante a nivel del empleado. Creo que cuando vemos esta figura del pasado y del futuro, definitivamente hoy, primero tenemos una realidad de interconectividad. Hoy tenemos colaboradores conectados en todo momento y en cualquier lugar del mundo, con lo cual, obviamente, el acceso a la información, a las tendencias, a lo que está en boga en este momento, definitivamente es accesible, por lo cual definitivamente todo lo que vamos a estar viendo en la presentación del día de hoy no es un secreto, sino todo lo contrario, es información que lo podemos encontrar en diferentes fuentes que las iremos mencionando. El tema de esta hiperconectividad también nos implica cómo el tema de la tecnología nos va a ayudar muchísimo en este tema de poder trabajar en salario emocional y cómo la incorporación de la misma también es un diferencial importante hoy en día. Pues el foco importante en todos esos entregables, el tema de crear efectivamente nuestras propias rutas de carrera, vamos a hablar también al respecto de eso en salario emocional, un poco cómo cambia esta cosmovisión de tener rutas de carrera planteadas y fijas de parte de la organización, a un poco algo mucho más abierto y construir rutas de carrera de manera mucho más generalizadas e intermultidisciplinarias e interáreas. Vamos a hablar también de algunos temas de Agile y cómo esto se comparte en términos de rutas de carrera. Definitivamente también vamos a hablar del tema de compartir información, y ahí obviamente lo que hoy como parte de este conversatorio con Miguel me parece muy importante. Hoy la información ya no tiene que ser algo oculto o de pocas personas. Yo creo que hoy el tema de poder compartir información a todo nivel y con todos los colaboradores y organizacionalmente se vuelve trascendente para poder acelerar. También un tema que a mí me gusta mucho hablar de este foco en un aprendizaje adaptativo, ¿no? Ya lo hablábamos con este entorno VUCA. Adaptar el conocimiento se vuelve importantísimo. Hoy les traeré varios ejemplos de lo que he visto en las organizaciones. Sin embargo, nuevamente depende de la cultura de nuestra organización y depende de ciertos factores importantes. Y bueno, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esta información tomada de la última encuesta global de Deloitte de los millennials, y se habla muchísimo del porqué de la influencia de los millennials. Y bueno, mucha gente pensaría que esto es un tema de una moda, de algo pasajero, y realmente los millennials vienen a transformar la forma en que actualmente estamos haciendo las cosas dentro de las organizaciones. Hay una pregunta súper interesante dentro de esta encuesta que habla, y solo para remontarnos un poco, se habla de los millennials, de esta generación que nace aproximadamente entre 1980, 81 hasta el 93, y de alguna forma pues ya hay influencias también de esta nueva generación llamada los centennials, que si bien es cierto, a mí no me gusta encasillar lo propio de una generación u otra, pero sí hay rasgos característicos muy amplios y muy generales que sí están transformando la forma en cómo estamos trabajando al interno de las organizaciones. Cuando se les pregunta a los millennials qué preferiría, si preferirían un trabajo permanente en un solo lugar o un trabajo independiente, pues sigue siendo interesante el hecho de cómo en esta generación gustan mucho más el tema de los millennials, las respuestas respecto de un trabajo de manera mucho más independiente. Ya no tanto esta figura donde nosotros
teníamos este trabajo para toda la vida en muchos de los casos, de un trabajo de 8 horas. Hoy se busca mucho más este trabajo comunitario, este trabajo donde probablemente las 8 horas no es un factor aspiracional, donde trabajar dentro de la misma área y haciendo las mismas actividades no es aspiracional, o inclusive participando para el mismo empleador. Y van a ver cómo esto se va conectando con el tema de salario emocional más hacia adelante como tal. Cuando se habla de qué consideran que es lo más importante para escoger un empleo, porque también se habla de que hoy no solo las organizaciones escogemos empleados, sino también los empleados escogen las organizaciones en donde quieren estar. Fíjense que es bien interesante porque la principal cualidad que ellos buscan en un empleo actualmente es la oportunidad de aprender. ¿Sí? Y vamos a ver cómo esto se liga con ese proceso de salario emocional y por qué es importante esta data y por qué es importante esta estadística. Definitivamente hay un tema importante, pues el sueldo y beneficios definitivamente sigue siendo uno de los factores que está en una de las tendencias de lo que están buscando esta generación para buscar un empleo, pero vamos a ver también cómo los beneficios tradicionales de alguna forma se han ido desprendiendo de lo que se está buscando por parte de las generaciones y más bien se va transformando a una diferenciación de beneficios y beneficios mucho más customizados de acuerdo a mis propias necesidades. El tema de cultura y clima laboral también sigue siendo un tema importantísimo. Sin embargo, vamos a ver qué cosas nuevas trae cuando hablamos de clima y de cultura organizacional, que es quizás diferente a lo que nosotros entendíamos anteriormente. Y flexibilidad de horarios, me pareció súper interesante porque ya es un tema que empieza a resaltarse de manera importante en esta generación. Entonces, si juntamos este tema de trabajo independiente, más estas 4 características, empiezan a haber ciertas bases para lo que hoy vamos a discutir. En este mismo estudio hay un tema interesante también, y es que los empleadores estamos cada vez más intentando alinearnos con los intereses de los millennials y de la generación Z, ¿no? Y es porque definitivamente hoy esta es la población mayoritaria que puede existir dentro de las organizaciones y definitivamente esto es como los hábitos del consumidor. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ven en las estadísticas, uno de los comercios que más ha crecido durante el 2020 y lógicamente durante la pandemia, definitivamente fue el famoso e-commerce. El e-commerce también es un tema muy ligado al tema generacional. Indistintamente del tema de pandemia, una de las tendencias importantes de preferencias de consumo por parte de los millennials y generación Z cada vez más es el proceso de e-commerce, por esta facilidad de no tener que trasladarse a un lugar físico, sino probablemente la compra en línea como tal. Entonces, las organizaciones no solamente tienen que ir adaptando sus productos y servicios a estas generaciones que son los nuevos consumidores, sino también los beneficios que ellos mantienen, porque esta es la generación, tanto millennials y la generación Z o centennials, que son la generación que definitivamente hoy está poblando las organizaciones. ¿Sí? Entonces, se sigue hablando aquí del porcentaje de millennials que tiene planes de dejar el trabajo en los próximos 2 años. Y aquí hay un dato muy interesante y es que si nosotros vemos desde el 2016, se la catalogado a los millennials como esta generación que no busca permanecer más de 2 años en un mismo entorno laboral, con lo cual obviamente para el empleador hay un tremendo reto en términos de retención de los colaboradores. De alguna forma vamos viendo su evolución desde el 2016 hasta 2020, en donde vemos que en el 2020, quizás mucho marcado por este tema de pandemia, y este tema también de empleabilidad, que ha sido un tema muy que ha afectado a todos los jóvenes a nivel mundial, vemos que hay una reducción bastante importante de un 44% en el 2016 que decía o que pretendía cambiar de trabajo en los próximos 2 años, a un 31% en el 2020, que sigue siendo una cifra importante como tal. Sin embargo, cada vez vamos viendo que los millennials de alguna forma van pensando en quedarse en periodos probablemente un poco mayores a 2 años. Y esto también de alguna forma viene muy marcado a esta adaptabilidad de las organizaciones a los diferentes pedidos, requerimientos y demás que ha ido manejando esta generación. También vemos algo muy importante y es que en esta pregunta de cómo se desempeña la organización donde trabajas actualmente en las siguientes áreas, es bien importante porque, claro, los millennials empiezan a aportar información clave
es muy importante para los temas de salario emocional. Porque bueno, ellos marcan que las empresas donde ellos normalmente se desempeñan, las califican como bien cuando crean un entorno de trabajo diverso e inclusivo, teniendo un impacto positivo en la comunidad local, lógicamente vender resultados financieros y ganancias, brindando un entorno de trabajo motivante y estimulante. Y vamos a también hablar de esto de alguna forma de la famosa teoría de motivación, satisfacción del colaborador, pero quizás si me centro en las tres primeras, es muy importante ver cómo esta generación da mucho valor a probablemente factores que antiguamente o anteriormente, hace 10 años atrás, por llamarlo antiguo, no se consideraba dentro de las organizaciones. Si nosotros pensábamos en el tema de resultados financieros y ganancias, esto es una variable que no ha cambiado, pero cuando hablamos del impacto en las comunidades locales o cuando se crea un entorno de trabajo diverso e inclusive, son cosas que hoy salen de manera súper relevante como tal. Entonces, cuando hablamos de este proceso de los millennials de la influencia, me remonto a una pirámide que, si bien es cierto, se lanzó por el famoso psicólogo Abraham Maslow en 1943, pues sigue teniendo mucha vigencia, y vamos a ver cómo también esta información que les presentaba de millennials, más tomar en cuenta esta pirámide, como si bien es cierto esta pirámide se ha transformado, pero sigue muy vigente, porque vamos a ver cómo nuevamente esas necesidades, tanto de las fisiológicas o básicas que se hablaba en esta teoría hace muchos años atrás, complementado con necesidades de seguridad sociales, necesidades de autoestima y de autorrealización, siguen supremamente vigentes, pero quizás con temas que han ido cada vez siendo mucho más profundos. Entonces, de alguna forma, esta pirámide se transforma desde el 1943, cuando fue dada a conocer, hasta hoy, 2020, como tal. Sin embargo, sigue teniendo una vigencia supremamente importante en términos de salario emocional. Desde mi perspectiva, el salario emocional, bueno, tiene tres pilares fundamentales. La primera es toda la parte de emocionalidad como tal, y esto es básicamente pues por todo el sentido de pertenencia, compromiso y reducción de estrés que esto también puede generar. Es decir, el salario emocional puede acompañar mucho en estos factores. El propósito que esto puede generar y que busca también el salario emocional, y vamos a ampliar mucho el capítulo de propósito en términos del crecimiento personal, la innovación, el disfrute y la famosa motivación que muchas veces se habla en las organizaciones. Pero también algo supremamente importante, y es este famoso tema de el retorno de inversión. Al final del día, las compañías son con fines de lucro. Y esto incluye que todo proceso de salario emocional debe tener un retorno de inversión, llámese en retención, llámese en productividad, llámese en velocidad o en impacto en costos. Con lo cual, de alguna forma, esto también se vuelve importante tener esta trilogía muy en mente para poder discutir y compartirles muchos ejemplos de lo que he visto en salario emocional. De alguna manera, cuando hablábamos de este tema de propósito, pues yo les recomiendo que vean el video de Simon Sinek de Start With Why, en el cual Sinek habla muchísimo del propósito. Si nosotros nos remontamos a la famosa pirámide de Maslow, en la cúspide de la pirámide hablaba mucho de la autorrealización. Si yo podría hacer un símil, esa autorrealización hoy en día se llama propósito. Y hoy muchísimas organizaciones están buscando cuál es el propósito de la organización, y desde ese propósito organizacional, cómo generamos estas variables de salario emocional para que también sea un propósito no solo de la organización, sino también el propósito de sus colaboradores vinculados hacia ellos mismos. Simon Sinek habla mucho de este tema de partir del por qué. El qué es el resultado del trabajo, que es lo totalmente visible. Es decir, él pone mucho un ejemplo de Apple que me gusta muchísimo, el que dice, bueno, al final del día es una compañía que vende tecnología y celulares como lo vende cualquier otra. El cómo es efectivamente el proceso para llegar a ese qué, es decir, qué contiene esa tecnología, para qué me ayuda, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el por qué, es decir, el objetivo final de todo lo que hacemos. Fíjense que cuando uno ve estas primeras estadísticas de la encuesta de millennials de Deloitte, definitivamente cuando esta generación está buscando trabajar en organizaciones que impacten a las comunidades donde operan,
hoy ese por qué es importante. Probablemente dentro de mis valores como colaborador, yo quiero dejar una huella en este mundo y una huella en la cual no sea un eslogan, sino yo quiera sentirme parte de que estoy cambiando este entorno. Cuando tienes eso como propósito y logras vincularte en una organización que, pues no sé, es sustentable con el uso de sus recursos que está usando para producción, por ejemplo, cuando esta organización pues puede trabajar y vincularse a temas de responsabilidad social, finalmente el colaborador va empatando los valores organizacionales con los valores de sí mismo, y ese es el poderoso porqué del cual Simon Sinek habla de manera muy importante. Entonces, también algo sí muy importante de este propósito, y este propósito es el que también debemos buscar en este tema del salario emocional, porque de alguna forma también debemos evolucionar a este tema de pensar que nosotros como organización debemos poner un catálogo de cosas como salario y pues el colaborador adoptarlo. Creo que hoy también esa coparticipación de poder poner esto a disposición, construir en función del propósito de los colaboradores, saber el propósito de los mismos y de las generaciones actuales es súper importante. Como ustedes recordarán, yo les hablaba que hoy las organizaciones adaptan mucho sus estilos a estas nuevas generaciones, y es que estos propósitos también las organizaciones saben que generan retención, saben que generan rentabilidad, y les voy a hablar del porqué de la rentabilidad hacia adelante, y saben que definitivamente esto genera la famosa palabra del engagement dentro de los colaboradores. Entonces, tanto en cuanto esta búsqueda de propósito la tengamos clara dentro de nuestra organización, es mucho más fácil montar este proceso de un salario emocional, es decir, ¿cuál es el propósito de esta organización? Y seguramente muchos van a partir desde el qué, y es generar rentabilidad, totalmente. Simon Sinek un poco lo que nos habla es el por qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Desde dónde nos estamos comunicando? Y me encantaría que puedan ver este video que está obviamente disponible en YouTube, lo pueden ver rápidamente, pero me encantaría que lo puedan ver. Él habla que Apple comienza desde el por qué, inclusive en el marketing de sus productos, es transformamos vidas, ¿sí? Y explica que ese transformar vidas es el por qué, y después te explica el cómo y al final el qué. Entonces, es una forma totalmente distinta de comunicar el marketing de un producto, pero también es una forma distinta de comunicar muchas veces inclusive la misma misión que tienen las organizaciones, y esto empata con los valores personales de nuestros distintos colaboradores. Aquí voy a hablarles mucho de ejemplos de salario emocional y obviamente atar mucho de lo que hemos venido discutiendo hasta el momento, tanto de la data, de la nueva realidad, del propósito, y obviamente basarnos en que muchos de estos ejemplos siguen estando muy especializados desde el famoso cerebro izquierdo, desde el cerebro derecho, desde la emocionalidad, desde la parte lógica. Creo que una de las cosas súper importantes es seguir trabajando desde ambas perspectivas. Creo que a veces se ha malentendido el salario emocional, y esto hay que tener muchísimo cuidado, y a veces se ha mal utilizado el salario emocional para pensar que esto reemplaza las necesidades básicas o para subvencionar aquellos procesos que no están sólidos dentro de una organización. Hace poco vi que tuvieron ustedes también un video que dentro de la Universidad CEI, donde Miguel invitaba a un experto también en el tema de compensaciones, definitivamente hablar también de la importancia de establecer compensaciones dentro de una compañía, la metodología y demás. Y esto es la base del proceso de un salario emocional, es decir, no podemos pensar que la implementación mera del salario emocional reemplaza a las necesidades básicas. Recuerden la pirámide de Maslow y lo más básico, les habla de necesidades fisiológicas, es decir, yo no puedo estar pensando en un tema de salario emocional cuando mi compensación no está bien determinada como tal, ¿sí? Pero bueno, ¿qué cosas siguen estando lógicamente muy claras del tema de compensación? Como yo les hablaba del lado izquierdo, el lado de compensación sigue siendo un factor totalmente preponderante, creo que esa es la base de lo que estamos hablando. El tema de los entrenamientos, sin embargo, este tema de los entrenamientos va cambiando mucho. Hoy es más un tema de autoentrenamiento como tal, ¿sí? Hay un tema mucho más de autoentrenamiento, un tema de hoy tenemos mucha información disponible, muchos webinars gratuitos,
en muchos lugares a donde acceder. Entonces, ese entrenamiento, a diferencia de lo que sucedía antes, la organización muchas veces nos va a poner algunos temas puntuales. Sin embargo, el autoentrenamiento creo que hoy se vuelve supremamente importante. Beneficios de supermercados que todos los conocemos, temas de préstamos, seguros de vida, vacaciones y cosas diferentes que yo voy viendo en la industria, quizás son catálogos de beneficios, y esto también entendiendo las generaciones. En algún momento participábamos de algún foro donde discutíamos de la importancia de que ya los beneficios no vengan seteados. Pongo el ejemplo del famoso seguro médico. El seguro médico pues estaba para la persona que trabaja, y si es que es soltera, exclusivamente para él. Si es que tenía familia, para su familia, llámese, entiéndese, pareja o hijos, y se acabó. Hoy muchas compañías en este catálogo de beneficios hacen extensible un seguro de salud, por ejemplo, para si es un colaborador soltero, probablemente que pueda decidir si quiere incluir a sus padres o no dentro de esta póliza. Es decir, mayor flexibilización, beneficios en donde probablemente para una persona que no tiene una familia porque todavía es soltero y ve por sí mismo, probablemente un beneficio de educación para hijos no es atractivo porque no los tiene y probablemente no los está pensando tener en los próximos 10 años. Entonces, definitivamente en ese sentido, es bien importante el hecho de cómo hacemos para tener estos beneficios mucho más flexibles. Un catálogo donde puedes escoger una práctica que a mí me pareció interesante en una organización, ponían un libro de beneficios, no recuerdo el valor exacto, pero para poner un ejemplo, tenían $500 de beneficios mensuales. Y el colaborador podía hacer un pick-up de esos beneficios tanto en cuanto lo de ese monto. Entonces escogía el seguro de vida, el seguro de salud, más el gimnasio y más la membresía para una tienda deportiva para descuentos. Y si eso le daba el valor de los $500, lo escogía para sí mismo y esos eran sus beneficios mes a mes. Probablemente para otro colaborador los beneficios estaban dados más en un supermercado, en un tema de descuento en libros para sus hijos. Es decir, súper interesante porque los catálogos se van trabajando de manera abierta y son multigeneracionales, porque recordemos que a mí hoy nos pasa algo histórico en las organizaciones, es que hoy tenemos 4 generaciones trabajando juntas en la organización. Entonces hay necesidades muy diferentes y estos catálogos de beneficios lo que he visto es que logran de alguna forma apoyar a los colaboradores en este 360 de diferentes necesidades. Y si se fijan, esto está atado netamente al tema de generacional como tal. Y políticas de cuidado parental que también hoy cada vez más entran en vigencia. He visto en muchas organizaciones el tema de periodos más extendidos para cuidado de los hijos, sea para hombres, sea para mujeres, o inclusive hoy hablando de diversidad e inclusión para parejas como tal, ya no he especificado el tema de género como tal en ese sentido. Entonces, eso es un poco de la parte lógica o parte racional. Pero, ¿qué tenemos en el salario emocional? Y aquí creo que se vuelve importantísimo y es nuestro tema principal de conversación. Hoy cada vez más estamos hablando desde el lado derecho, hablamos muchísimo la parte de coaching y mentoring en las organizaciones. Hoy esto es un valor agregado muy importante para los colaboradores y sobre todo también esto genera, si ustedes recuerdan, una de las variables que los millennials y los centennials hablaban de importancia y de valorar en sus organizaciones era el tema de aprendizaje continuo, el tema de plan de carrera. Cuando hablamos de plan de carrera, qué importante es tener un mentor, esta figura de mentor que es alguien que tiene mucha experiencia en un rol o en un área, que pueda ir acompañando a estas nuevas generaciones o a estos nuevos colaboradores en ese camino de desarrollo. Lo interesante y lo rico del mentoring es que son programas que tienen 0 costo, es tener identificado quiénes son las personas que están interesadas en acompañar estos procesos, quienes tienen una amplia trayectoria laboral y que ellos pues obviamente puedan ser parte de este acompañamiento. Temas de coaching que también se vuelven súper importantes para poder descubrir el potencial propio de la persona a través de estas metodologías y que definitivamente en muchos de los casos pues tienen figuras mixtas, muchas empresas forman los coaches para que sean internos, otros los trabajan a través de terceros, pero hoy el tema de coaching y mentoring es parte del salario emocional y parte de lo que las nuevas generaciones también conectan muchísimo con este proceso. Horarios flexibles, ya lo habíamos visto, creo que si dejamos de lado el tema de pandemia que nos obligó a todas las compañías a tener trabajos remotos, el famoso home office como tal,
Antes de la pandemia veíamos que eran muchas las excepcionalidades donde teníamos este tema de horarios flexibles. Hoy cada vez más se vuelve un factor preponderante, importante, la administración del tiempo propio. Hoy cada vez más hay flexibilidad de horas de entrada, horas de salida, días de conexión, días de home office, porque efectivamente también viene de un tema generacional, pero también de un tema de romper paradigmas, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias, compartir experiencias donde muchos directores de compañías son escépticos de este tema y todavía siguen pensando que la rentabilidad de una compañía viene dada por el número de horas de trabajo. Tuvimos hace algunos meses atrás una entrevista en donde hablamos ampliamente de este tema y definitivamente pues hablábamos mucho de que hoy los indicadores están basados en proyectos, están basados en la culminación de los timings, pero ya no en el tema de poder saber cuántas horas está un colaborador para saber si ha sido eficiente o no. Entonces, el tema de flexibilidad cada vez más se vuelve un tema preponderante en términos de este salario emocional y de retención. Espacios de desconexión, definitivamente, lo que nosotros en algún momento llamábamos los famosos team buildings. Acá hoy se habla de un aspecto mucho más amplio y estos espacios de desconexión vienen marcados también con periodos sabáticos. Hay muchas organizaciones, principalmente lo he visto en multinacionales, en donde hoy pues brindan periodos de 6 meses, de 1 año e inclusive más a colaboradores específicos y claves dentro de las organizaciones para que dejen la compañía en algunos casos con licencias con sueldo, sin sueldo, y puedan hacer diferentes cosas, desde una maestría, desde estudios de idioma, o inclusive en muchos de los casos simplemente para tomarse un tiempo y después reinsertarse nuevamente a las organizaciones. Temas que definitivamente a veces para nosotros en nuestras economías latinoamericanas todavía son temas complejos de discutirlos, pero que ya lo están haciendo en muchas de las organizaciones como tal. Beneficios médicos ampliados, creo que ya lo hablábamos en la parte anterior. Sin embargo, acá también empiezas a ver nuevas cosas también ligadas a nuevo tipo de enfermedades hoy en día y cómo esos beneficios van ampliándose en ese sentido, pero también cómo se va trabajando mucho desde el tema de salud, todo este tema de el mental health, que se lo conoce mucho hoy en día. Las organizaciones también, producto de este estrés, de este tema de hiperconectividad, de estas nuevas demandas organizacionales, también están trabajando muchísimo desde programas para que sus colaboradores cada vez más tengan una alimentación saludable, para que tengan una vida mucho más activa. Vi una compañía, por ejemplo, que ponían el reto de pasos diarios, que lo hacían y los premiaban cada fin de mes, que me pareció súper interesante. Hacían retos de challenge de qué personas bajan mayoritariamente de peso y saludablemente, o ejemplos para meditación o yoga en ciertos lugares, de tal manera de poder manejar a veces las cargas de estrés y de tensión. Entonces, hoy esto también entra dentro de esos beneficios intangibles de salario emocional. Proyectos corporativos, yo les hablaba mucho hoy está muy en voga el tema de la famosa cultura Agile, y dentro de estas generaciones lo que buscan es un aprendizaje ya no monótono. Es decir, si yo estoy en finanzas, yo no quiero seguir probablemente solo trabajar e interactuar con gente financiera. Hoy este famoso Agile nos habla de estos famosos mini proyectos o proyectos puntuales que tienen duración entre 3 a 6 meses, 8 meses como máximo, estos famosos sprints, en donde efectivamente se monta un proyecto organizacional, participan personas de diferentes unidades y esto definitivamente genera muchísimo desarrollo, pero también muchísima oportunidad de carrera, porque hay miles de proyectos organizacionales, se arman equipos multidisciplinarios y lo que se ha visto es que estas nuevas generaciones disfrutan mucho de este proceso de poder conocer más de otras áreas, de interactuar con otros estilos distintos a los de sí mismas, y son proyectos que también van variando muchísimo este proceso de cambios, por llamarlo de alguna forma. Son proyectos que van generando muchísimos cambios de estilo de liderazgo. Probablemente en este sprint, y yo soy un integrante, en el próximo sprint puedo ser el líder del equipo, y puedo estar liderando gente que son pares dentro de la organización conmigo, y puedo estar liderando también gente que tiene un mayor nivel jerárquico en la organización, pero da mucha flexibilidad, y esto también es parte de este nuevo salario emocional, que es mucho del tema de aprendizaje.
Voluntariado, creo que ustedes vean en la encuesta de Millennials, donde el tema de voluntariado se vuelve fundamental, porque definitivamente hoy las generaciones quieren dejar o trascender a través de su propia huella en el entorno. Entonces, este voluntariado, todo lo que sea voluntariado, hoy es un tema indispensable. Fíjense que es muy interesante, yo en muchas de las entrevistas que tengo, hoy una de las primeras preguntas es, ¿qué tipo de responsabilidad social se tiene para la empresa que yo brindo servicios o que les pueda compartir la memoria de responsabilidad social del último año para saber qué está haciendo la empresa, la compañía, por el entorno y por el medio ambiente? Entonces, hoy es supremamente retador esto, y esto es un factor de decisión en muchos de los casos para los colaboradores, para saber si permanecen o no en una organización o si ven otro tipo de alternativas. Y esto está 100% ligado al propósito, es decir, los valores que yo tengo y los valores que está trabajando la organización. También se hablaba muchísimo del tema de transparencia. Si ustedes recuerdan, en la primera lámina yo les comentaba de que hoy el tema de compartir información es clave. Hoy la transparencia nos lleva a poder hablar con los colaboradores abiertamente de cómo están rankeados dentro de su banda salarial, cuáles son los beneficios que tienen, por qué tienen unos y por qué no otros, cuáles son. Muchas veces, muchas organizaciones utilizan diferentes metodologías para rankear el potencial de su gente, para mapear también los planes de desarrollo y de sucesión de sus colaboradores. Entonces, muchas organizaciones hoy dan a conocer esta información transparentemente, de tal manera de poder trabajar en esos planes de acción, transparencia de salario, transparencia de oportunidades de carrera. Es decir, hoy la transparencia se vuelve más con las nuevas generaciones como tal, y definitivamente es supremamente importante. Diversidad e inclusión, ustedes vieron que era la pregunta número 1 dentro de lo que mencionaban estas dos nuevas generaciones como algo importante que sus compañías lo están haciendo. Aquí, súper importante, porque diversidad e inclusión, un estudio de McKinsey habla de que en el último año, en el 2018, que tienen el último estudio, hablan de que las organizaciones que tenían mayor diversidad e inclusión, principalmente en términos de género, tenían un 27% de ganancias económicas más altas sobre las compañías menos diversas. Y hay una lógica. Hoy escuchamos mucho de balance de género, van a haber poblados todos los posts, todo en LinkedIn, van a haber muchísimo respecto de este tema, y no es un tema de moda, es un tema, primero, antes que nada, es un tema importante. Es decir, hay voces, hay minorías que durante muchos años no fueron escuchadas, y hoy esas minorías están tomando la posta. Esas minorías hoy quieren ser escuchadas, hoy esas minorías quieren tener sus mismos beneficios, la misma representatividad a nivel organizacional y a nivel mundial, pero también tenemos que ir de cara hacia quiénes son los consumidores, indistintamente de la industria en donde estemos. El consumidor hoy es tan diverso, y no podemos hablar de consumidores diversos ni de organizaciones parcializadas con un solo tipo de, llámese generación, género, etcétera, etcétera. Entonces hoy ese proceso holístico de diversidad y de inclusión se vuelve totalmente relevante en nuestro entorno actual. Entonces, se está trabajando muchísimo en este tema de diversidad, y obviamente para los nuevos colaboradores en las organizaciones el tema es importante. Quieren estar en organizaciones donde hoy nos sintamos incluidos, y esto genera retención. Esto es salario emocional, porque definitivamente siento que voy a tener las mismas oportunidades de carrera que las que pudiese tener normalmente. La brecha salarial que puede existir entre géneros, cuando tú trabajas en términos de compensación igualitaria, definitivamente para una mujer puede ser aspiracional el trabajar en X compañía cuando sabe que va a tener exactamente las mismas oportunidades, no solo de carrera, sino también salarial en la misma. Entonces, es salario emocional, porque entras a una organización donde desde el día 1 sabes que esto no es un prejuicio, esto no es un paradigma. He visto temas también súper disruptivos, como por ejemplo temas de criopreservación, que lo vi hace poco en una multinacional también farmacéutica, que me pareció interesante, y básicamente esto está adaptado también a un estudio de los millennials, en donde cada vez más se hablaba de que pues y probablemente en muchos de los casos
sí buscan probablemente en X cantidad de tiempo tener hijos, pero probablemente ya no desde la concepción natural que nosotros lo conocíamos, es decir, hijos de una pareja como tal, sino probablemente hijos, pues, si bien es cierto, con mi pareja de mi mismo sexo, probablemente completamente solo, sacar hacia adelante, pues obviamente en muchos casos brindar estas opciones de criopreservación también importante, y para mí fue súper disruptivo ver esto en su momento cuando lo compartieron a finales del año anterior. Y trabajo descentralizado, que si bien es cierto hoy, pues el tema de la pandemia nos ha obligado a hacerlo, definitivamente habrá que ver si vino para quedarse este tema, que yo pienso que sí, pero definitivamente será todo un reto en ese sentido. Y el tema del employer branding, que cada vez más el manejo, y lo tenía LinkedIn, no es que no lo mencioné porque no lo quería decir en un inicio, no quería juntar el tema de LinkedIn y employer branding. Hoy las redes sociales hablan por sí solas de lo que es la organización, con lo cual obviamente me parece que es supremamente importante el hecho de cómo podemos vincular estos dos factores. Hoy no solo es lo que nosotros podamos decir de la organización, también hoy es importante el hecho de lo que podamos o de lo que nuestros clientes, consumidores y colaboradores puedan hablar de las organizaciones. Hoy sucede mucho que cuando uno está aplicando una oferta de trabajo, seguramente ves en tu LinkedIn y ves que hay 5 amigos en común que trabajan en esa organización. Entonces hoy el precedente que tienes de esa organización es hablar con esas personas y saber cómo funciona la organización en su integralidad para saber si es una buena o mala opción para aplicar o no. Entonces hoy ya no basta decir mi organización es esto. Hoy, acuérdense del propósito, es importante que ese propósito de la organización hable por sí mismo y pueda atraer a las personas que tengan similares valores y creencias. Entonces, finalmente un poco en mis conclusiones del tema de salario emocional, creo que hay puntos importantes para nosotros poder montar qué funciona bien y qué no funciona bien en las organizaciones. El primero, mi recomendación es vayan al Data Analytics. Normalmente los equipos de recursos humanos han entrado muchísimo en este tema, pero si no lo tienen es un tema imprescindible hoy en día en esta cuarta revolución industrial. Necesitas data para poder tomar definiciones de salario emocional, necesitas saber cuál es la composición de edades dentro de tu organización, de etnias que puedes tener en tu organización, y en el caso de muchos, principalmente multinacionales, del tipo de cultura que tienes como tal. Es decir, todo esto no basado en una percepción, sino en data analytics. Si tienes una organización donde el 70% más de tus colaboradores son millennials, y estás pensando en trabajar exclusivamente con los beneficios tradicionales, la retención muy seguramente no va a funcionar. Entonces, cuando vendes un proyecto hacia la alta dirección respecto de implementar salario emocional y, por ejemplo, de poner flexibilidad horaria, tienes que basarte en Data Analytics y decir, mira, las tendencias son estas, las tendencias de lo que buscan las nuevas generaciones son estas. Y la organización en la cual trabajamos tiene el 70% de generación millennial. Entonces, poner un racional del por qué estamos tomando esto. De la misma forma, el tema de un análisis holístico para mí es fundamental, es decir, cómo podemos ver tanto la parte racional, es decir, las cosas tradicionales, salario, beneficios tradicionales que tienen que estar muy bien estructurados, como para poder, adicional a esto, poder ver cómo complementamos con un tema de salario emocional. Es decir, no puede ir lo uno y lo otro divorciado, tiene que ir de manera conjunto, y ese análisis holístico también saber qué puede ir bien y qué no en mi cultura organizacional. Tenemos que ser expertos en nuestra cultura organizacional y saber qué puede hoy por hoy ir muy bien y qué no. Yo recuerdo una organización en la cual me decían, no, mira, si nosotros hablaríamos en este momento de un tema de diversidad, de preferencia sexual, hoy sería imposible hablar de esto en la organización, sería inclusive incómodo y molestoso. Entonces probablemente hay que ver en qué cultura organizacional estamos trabajando y saber si probablemente un tema de género probablemente puede ser lo primero que tenga que incorporar. Y ligar al tema de Data Analytics, ¿cómo quiero llegar a una mejora de balance de género cuando hoy no tengo ni idea cómo está compuesto mi composición de hombres y mujeres en la organización? Y segmentado en niveles de alta gerencia, en niveles gerencias medias e inclusive en la parte operativa. Es decir, todo parte de este Data Analytics, pero también de conocer en qué tipo de cultura me estoy desempeñando y desarrollando. Es importante ser disruptivos, siempre lo digo yo, pero también hay que saber que esa disrupción
tiene que ir acompañada de un buen plan de change management o de plan de gestión de cambio para poder ir conociendo qué vamos a implementarlo por fases. Creo que muchas de las cosas que vimos en salario emocional tampoco lo podemos implementar en un solo año, porque hay muchas cosas que necesitan un plan de trabajo a lo largo del tiempo, pero creo que esto nos ayuda a generar una cultura mucho más sólida. Resaltar el propósito, ya lo decíamos, es ¿cuál es el propósito detrás de esto? Que si bien es cierto, hay en ese data analytics que hablábamos, hay un retorno de inversión, sabemos que las organizaciones que tienen mayor diversidad tienen una mejor performance versus las que no. Esto es un buen argumento a nivel directivo para poder vender un proceso de inclusión y diversidad en género como tal, pero también cuál es el propósito de esto. Es decir, ¿es solamente un indicador o el propósito realmente es tener una cultura mucho más diversa donde podamos ver en nuestros planes de acción, en nuestras planeaciones estratégicas, mayor diversidad, producto de tener también una dirección mucho más balanceada en términos de género como tal? Esto es importante, no podemos llegar, hace poco en redes vi mucho un tema de una empresa X, de un comercial en donde se lo tachaba muchísimo de machista y demás. Un poco indagando hacia atrás, claro, cuando uno conocía que el board de esta organización estaba mayoritariamente o prácticamente en su totalidad la componían hombres, probablemente desde su cosmovisión no estaba mal este comercial como tal, esta visión de marketing como tal. Sin embargo, yo me preguntaba si hubiese habido mayor inclusión y mayor diversidad, hubiesen habido manos levantadas para decir, mira, esto probablemente puede ser molesto para un público más diverso y probablemente el tipo de público que nosotros tenemos para nuestros productos. Entonces, es súper interesante ver cómo la diversidad agrega, es súper importante también resaltar del porqué del propósito como tal, y nuevamente es cada vez más, pues si vemos generacionalmente cuántas mujeres y cuántos hombres acceden a carreras universitarias, también hay un propósito detrás de esto y es cómo en los países latinos principalmente, donde sigue habiendo un tema vinculado con machismo, como las organizaciones que trabajan en pro de disminuir estas brechas y eliminar y erradicar estas prácticas machistas, también se vuelve súper atractivos justamente no solo para mujeres, sino también para hombres, porque sientes que estás en un entorno donde contribuyes a una sociedad distinta. Y definitivamente algo que normalmente en el pasado no se hacía por parte de recursos humanos era el involucramiento de los colaboradores. Muchas veces se pensaba que definitivamente solo recursos humanos tenía que pensar en los beneficios de los colaboradores y hoy sabemos que en esta cultura agile también uno puede hacer un sprint de beneficios y trabajar con la persona que está en finanzas, con la persona que está en producción, con la persona que está en marketing, porque definitivamente no pueden lanzar un producto que está pensado solamente desde recursos humanos para un equipo que es multifuncional, multigeneracional, con una forma de pensar distinto. Entonces volvemos a este tema del análisis holístico, volvemos a este tema del data analytics. Yo lo que siempre digo, un equipo de recursos humanos que pueden ser 5, 10, 20, 30, los que fuesen, pensar en beneficio para una población de 100, 200, 500 sigue siendo no inclusivo, porque tenemos que pensar beneficios de manera conjunta con quién va a ser nuestro consumidor interno. Entonces, todo se remonta a estos 4 pilares nuevamente que conjugados definitivamente yo he visto que dan grandes resultados en el mundo organizacional. Que definitivamente pues hay muchísimo para poder compartir, discutir, creo que cada uno de estos temas podría tener al menos 30 minutos más para exposición, pero esperamos que realmente a lo largo de esta charla hayamos podido dejar algunos insights importantes de cómo hoy, qué es lo que hoy está sucediendo en la industria, cuáles son las principales cosas que vemos como tendencia en el entorno y entender el racional, entender del por qué esto tiene que ir variando, cambiando y en estas conclusiones un poco pues resaltar la importancia de las cosas que debemos ir haciendo tomando en cuenta cuando estamos implementando un proceso de salario emocional. Como yo les decía, pueden haber muchas cosas que queden por fuera, mi intención no ha sido hablar de cosas que solo esto funciona o solo esto no, está bien o está mal. Creo que hoy es dejarles insights específicos para que cada uno de ustedes pueda ir a sus culturas organizacionales, ver qué pudiese aplicarse o qué no, y definitivamente ir en este camino que es un camino interesante
pero que tampoco lo construyes de la noche a la mañana, y eso es súper importante también entender, porque es el transformando cultura organizacional a través de salario emocional, y esto no se lo hace pues en un año o en pocos meses, sino pues hay cosas que las puedes implementar muy rápido, pero también hay cosas que son cambios muy de fondo dentro de las organizaciones, que pues Miguel, nuevamente agradecerte por este espacio, esperamos haber contribuido con la comunidad universitaria y con pues todos aquellos profesionales que estoy seguro que si juntamos fuerzas seguramente podemos construir una mejor sociedad. Que muchísimas gracias por el espacio, Miguel. Gracias, estimado Andrés. Bueno, ha sido súper interesante escucharte, súper interesante ver esa propuesta de información, de data y algunas recomendaciones al final del día, ¿no? O sea, cada organización es un mundo, cada organización tiene una cultura, y lo que le funciona a una organización posiblemente no le va a funcionar a otra. Entonces, hay que construir mucho a la medida, es un traje a la medida de una organización. Me gustaría tal vez, Andrés, cerrar con un agradecimiento en tu colaboración, pero me gustaría tal vez con un mensaje también importante hacia nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué podrías recomendar a un profesional que está manejando o que va a manejar estos procesos? Desde el punto de vista ya no de metodológico, sino desde el punto de vista profesional. Bueno, mira, yo lo mencionaba en algún momento, creo que hoy el tratar de generar los programas desde cero y solo es un error. Creo que hoy la información se comparte en todos los foros y comunidades de recursos humanos. Hay muchas redes laborales como el mismo LinkedIn donde se puede compartir mucha información y revisar mucha información. Compartan información, acudan, golpeen puertas a pares, a gente que conozcan, a redes, pidan opiniones, busquen información, porque hay muchísima información disponible y partan de experiencias de otros. Tú dijiste algo fundamental, y es lo que funciona en una organización no funciona en otra, y cuando alguien tiene un camino recorrido, lo más rico es esto que venimos llamando networking, el hecho de poder preguntar y decir, ¿qué te funcionó, Miguel, a ti? ¿Y qué no te funcionó? ¿Qué me sugerirías para empezar? Y probablemente justo tomaba como parte de las conclusiones cuando alguien me preguntaba en una entrevista justamente qué me funcionaría y de dónde arranco. Yo le decía, ¿tienes claro cuál es tu población y cuál es el target? Me decía, no tengo ni idea. Le decía, arranca con Analytics, porque si no arrancas con Analytics, la verdad que no sabes ni siquiera dónde estás enfocando. Entonces, creo que para mí el tema de poder compartir en comunidad, seguramente en la comunidad que hoy nos está viendo, hay mucha gente de muchas empresas importantes y valiosas con muy buenas prácticas, compartan información. Creo que hoy, yo siempre digo algo importante, en el momento en que empecé a compartir información y dejarme guiar por más colegas y profesionales de la gama, mi vida fluye más fácil y definitivamente tengo más proyectos desplegados, y no es por mi propia creación todos ellos, sino es por este proceso de co-crear juntos entre diferentes colegas de las diferentes organizaciones. Hoy ya no peleamos o hoy ya no competimos entre organizaciones por quienes tienen los mejores beneficios. Hoy co-creamos comunidades de recursos humanos en donde nos interesa que si estamos trabajando en tema de diversidad, definitivamente hay más organizaciones diversas como tal, porque contribuimos de esa forma a la sociedad. Entonces, creo que ese sería mi mensaje, Miguel, el hecho de poder co-crear más de manera conjunta entre profesionales, ser mucho más generosos con la información que tenemos, y pues definitivamente creo que hoy las redes nos unen y yo creo que ahí hay una ventaja importantísima y que hay que aprovecharla.